Listo, niños, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí me escuchan. Esperemos que terminen de llegar todos. Ya empecé a grabar para dar inicio con la segunda parte. Listo. Estamos todos con la presentación de la clasificación de los costos. Sí, profe. Profe. ¿Quiénes han llegado? ¿Cuántos faltan? A ver, estoy viendo. Activos. 15. Faltan todavía 5. Profe, algunos están ingresando. Bueno, esperemos los que terminen de ingresar. Daniel escucha mal. Daniel, Señor, usted me dijo aquí en el grupo que escuchaba mal. no soy yo. Ah, no, es Daniela, perdón. Daniela, ¿tú escuchas mal? ¿Quién es en el chat Lesmore? Ah, listo, Juliana. Juliana, ¿y usted? Juliana, ¿me escucha? Bueno, niños, los que están ahí me escuchan bien para que iniciemos. Sí, profe. Ok, listo. Señor. Bueno, me pues cuadro esto para iniciar la presentación. Esto también entra en el parcial, profe. Sí, esta teoría sí. Listo, gracias. Esta teoría sí. Pero esas Ven, diapositivas las va a subir a la plataforma, profe. estas diapositivas creo que no, porque tienen copia de derecho de autor. Son las diapositivas que yo utilizo en la universidad donde hice la maestría. Voy a ver si me las dejan subir, listo. Pero igual queda la grabación. Igual queda la grabación. Ah, sí. Bueno, niños. Entonces empecemos con la clasificación de los costos. Nosotros hemos hablado de los costos y hemos diferenciado 3 elementos: el material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Hemos dicho que esos son los 3 elementos que constituyen el costo de un producto, el costo total de un producto, y ya sabemos sacar inclusive el costo unitario aplicando una tasa CIF y aplicando un driver. Pero lo que no hemos visto es esos costos de qué tipo pueden ser. Es decir, qué enfoque o qué clasificación tiene esos costos. Por eso es que los costos, como dice la diapositiva, tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la utilización que se les dé. Algunas de las clasificaciones que nosotros vamos a ver son costo, bueno, esta parte no, pero sí cómo los vamos a diferenciar. Entonces, una de las formas de diferenciar el costo es de acuerdo con el momento en el que se va a calcular el costo. Es decir, en qué tiempo. Si yo hablo de mi costo, de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con el momento, puedo estar hablando de 2 tipos. Uno, del costo histórico, que es lo que hemos trabajado hasta el momento. Es decir, con base en información contable o financiera que ya pasó. Recordemos que el objetivo de la contabilidad, ¿cuál es? Como para pregunta de parcial. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad, niños?
Niños, ¿sí me están escuchando? Eh, Profe, ¿me oye? ¿Sí? ¿Y ustedes me oyen a mí? Sí, sí. Acabo de hacer una pregunta y nadie me la respondió. La contabilidad es entregar un informe contable para la toma de decisiones dentro de una empresa. Ok, entonces el No, objetivo, perdón, un niños, informe financiero. ustedes no están abriendo el cuaderno. Se están quedando con lo que se ve en clase y ya. Y así no funciona. Y ya vieron las notas. El objetivo de la contabilidad es la entrega de información útil para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué es la contabilidad? Es la ciencia que registra hechos económicos. Como la contabilidad registra hechos económicos, entonces hemos hablado de costos históricos. Es decir, estamos en el tiempo. Cuando miramos el enfoque del costo a partir del tiempo, podemos diferenciar dos tipos de costos. Uno, el histórico, que se basa en los hechos económicos del periodo que ya pasó. Pero con base en esos costos históricos, yo también puedo tener otros costos, que son los predeterminados. Es decir, los prospectivos, los costos que yo voy a utilizar para presupuestarme en el periodo contable o en los periodos contables siguientes. ¿Listo? Entonces, ¿queda clara esa parte? Niños, ¿por qué no me están hablando? ¿Se la Sí, puede señor. repetir de nuevo? Sí, señor, sí, señor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Daniel. Señor. ¿Queda clara esa parte? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, tengo dos tipos de costos de acuerdo al momento en el que yo los vaya a clasificar. Tengo costos históricos, que son los que se basan en un periodo contable que ya pasó. Es decir, evalúo la gestión de la empresa y evalúo el costo unitario en un periodo contable que ya pasó, con base en la información contable. Recordemos, la contabilidad es la ciencia que registra los hechos económicos de un periodo contable y que entrega información. Entonces, los costos históricos es con base en mi contabilidad, lo que ya pasó, determinar cuál fue, y escúchame la palabra, fue mi costo. Pero de acuerdo a ese enfoque del tiempo, también puedo hablar de costos predeterminados, que son costos con base en la contabilidad que ya pasó o en los periodos contables que ya pasaron, yo proyectar hacia el futuro, predeterminar un costo y presupuestarme, ¿sí? Es decir, ya no decir cuál fue mi costo, sino cuál será mi costo. Obviamente el costo predeterminado no va a ser exacto, pero sí se trata de que sea lo más enfocado a la realidad. ¿Listo? Eso es de acuerdo al momento en el que se calcula el tiempo, ¿listo? Ahora, de acuerdo al momento en el que se refleja en el resultado. Es decir, puedo hablar de costos del periodo, que son los que se identifican en el periodo de tiempo. Es decir, cuando yo me voy a mi estado de resultados, ¿cuál es la segunda fila del estado de resultados? De una vez les digo, se preparan súper bien para un reparcial. Listo. Mi estado de resultados empieza. Ventas menos costos. Menos costo de venta igual a la utilidad bruta. Sí, ya. Gracias, Daniel. Niños, no están estudiando, lo siento. Costo de ventas. Listo. Entonces, puedo relacionar en mi estado de resultados de acuerdo a la forma en la que yo le refleje el costo del periodo. Es decir, mi costo de ventas. ¿Y ese costo de ventas de dónde sale? De las ventas, del producto. No, el costo de ventas no sale de las ventas. El costo de las ventas no es el total de ventas menos el costo de producción. No. ¿Qué No me es el entrega, carde. qué me entrega a mí el costo de ventas? Lo que me gasté, No.
Profe, el valor Según el vendido, tipo de el valor que inventario, ha según el vendido. tipo de inventario, ¿cuánto hemos comprado la mercancía? No, En Profe, relación el a costo, dígame el costo de ventas. profe, el costo de ventas entrega el resultado de cuánto fue lo que yo me gasté para comercializar mi producto. No. Váyanse al taller del Palmar para ustedes saber el costo de ventas que tuvieron que hacer. Un estado de y por costos. eso es el costo en el que Estado de incurre. costos. ¿Se acuerdan que el estado de costos es el que me dice cuánto produje en el periodo y cuánto me valió, cuánto me costó lo que vendí? Que es la última fila del estado de costos. Costo de producción y ventas en el periodo. ¿Listo? Entonces, esos costos del periodo salen del estado de costos. Pero también hay otro tipo de costo, que es el costo de producto. Es decir, lo asocio con el ingreso, mi costo unitario y miro cuánto me valió vender. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener un costo del periodo que es un costo general, que me dice cuánto me valió lo que yo produje y vendí en el periodo. Y también puedo tener un costo del producto que es el unitario con el cual yo fijo el precio de venta. ¿Listo, niños? Entonces, Profe, señora, qué pena, ese no me quedó muy claro. ¿Me puede volver a explicar, porfa? claro, Laura. Puedo mirar el costo y clasificarlo de acuerdo al momento en el que se refleja en el resultado. Es decir, ¿cómo lo reflejo en el resultado? Uno, el Sí. costo del periodo, ¿sí? Que es el costo total, ventas menos costo de venta, que es el que sale del estado de costo. Sí, señor. Y tengo otro costo del producto. Ese costo del producto simplemente es el costo unitario. Es decir, como ese mismo costo de ventas, pero reflejado en unidades. Es decir, Ah, ya. discriminado en una unidad. ¿Cuánto me valió en una unidad? Y así poder fijar su precio de venta. ¿Listo? Listo, entiendo. Listo, gracias. Entonces ya hemos visto dos clasificaciones del costo. De acuerdo al momento en el tiempo y de acuerdo a cómo se reflejan en el estado de resultado. De acuerdo con el control que tenga la empresa sobre ese costo. Tengo dos tipos. Uno, que van a ser los costos controlables, que son sobre los cuales la gerencia, la organización, la administración tiene autoridad o tiene control. Es decir, puedo tener costos que la empresa puede controlar. Aquí lo dice un ejemplo. El porcentaje de aumento en los salarios de los empleados que ganen más del salario mínimo es un costo controlable para la empresa. Es decir, si un operario se gana 1.200.000 pesos, si se acaba mi año y va a empezar otro año, yo puedo controlar cuánto le aumento, ¿sí o no? Sí. O puedo controlar si no le aumento. Y le dejo su mismo 1.200.000 de salario. Ujú. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Señor. Pero si el empleado se gana un salario mínimo, ese costo para mí es no controlable. ¿Por qué? Porque yo no fijo el salario mínimo. La empresa no fija el salario mínimo. ¿Quién fija el salario mínimo? El gobierno. Estado. El gobierno, ¿sí? Entonces yo no puedo controlarlo. Ahí la diapositiva me habla de otro ejemplo y me dice el valor del arrendamiento a pagar, que es un costo no controlable. ¿Por qué? Porque el arrendamiento del inmueble depende del dueño, ¿sí? El dueño decide cuánto me cobra. Yo no lo puedo controlar. Obvio, yo sí puedo entrar en negociaciones y todo lo demás, pero no está bajo mi control, sino que está bajo el control de un tercero. Entonces tengo la tercera clasificación del costo, que es ¿cuál? Según el grado de control que la empresa tenga sobre dicho costo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué están tristes, niños? Los escucho tan apagaditos. El encierro. Efectos de la cuarentena. Efectos de la cuarentena. No, profe, la verdad es que sí es un poquito enredado. El tema sí es un poquito complicado y más virtual. Pues de pronto sí nos toca como de pronto retroalimentarnos. Bueno, igual ustedes saben que les voy a subir el material a la plataforma.
¿Listo? Bueno, señor. Ya saben que hay que... Ay, espérenme que no sé qué pasó aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, Sí. Profe, pero por lo menos en los costos controlables, en los aumentos de sueldo así están por encima del salario mínimo, ese aumento también no depende del porcentaje que suba el gobierno. No, no depende de eso. Si tú estás en tu empresa, y lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, si tú estás en tu empresa y tú te ganas 1.500.000 y al siguiente periodo la empresa no te quiere subir el sueldo, no te lo sube. No es obligatorio. ¿Cuánto es lo obligatorio que yo le tengo que pagar a un empleado? El mínimo. A un No. empleado yo le tengo que pagar mínimo el mínimo, ¿sí? Si Marta en la empresa en la que está, en el 2019, se ganaba 1.500.000 pesos y la empresa decide no subirle el salario al siguiente año, no se lo sube. Y punto. No pasa nada porque no es el mínimo es el único que sube El por mínimo obligación. es el único que sube, exacto. Ahora bien, lo que sí no puede hacer la empresa es bajarle el salario a Marta. Si ella se gana 1.500.000, la tiene que seguir sosteniendo en 1.500.000, porque no le puedes mejorar las condiciones, pero no necesariamente tiene que subirle el salario, ¿sí? Eso ya es más como de la parte de derecho laboral que ustedes la van a ver o ya la vieron con Steven Marín, no sé, pero él es el que maneja esa parte. Sin embargo, si el contrato que Marta tiene firmado con la empresa no dice una remuneración de 1.500.000 pesos, sino que por el contrario dice una remuneración de 2 salarios mínimos, ahí sí su costo va a ser un costo no controlable, porque a pesar de que ella se gana el mínimo, a pesar de que ella se gana más del mínimo, su contrato está ligado a una variable que es un salario mínimo o 2 salarios mínimos. Y en ese orden de ideas, el salario de Marta sí va a depender de en cuánto esté el mínimo. ¿Es claro hasta ahí? sí. Sí, Sí, señor. Listo. Entonces tengo 3 clasificaciones del costo ya, que son cuando son controlables y cuando son no controlables. Cuarta clasificación del costo. De acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha incurrido. Costos desembolsables. Bueno, esta parte la voy a diferenciar un poquito. ¿Listo? Voy a resumir esta diapositiva en una sola. Yo puedo tener costos desembolsables y no desembolsables. Un costo desembolsable va relacionado cuando de verdad hay una salida real de dinero. Es decir, cuando yo tengo un operario y le tengo que pagar. O cuando yo compro la materia prima y le tengo que pagar. Eso a mí me implica una salida real de dinero. Pero también hay otro tipo de costos que son no desembolsables. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la depreciación. ¿Ustedes se acuerdan de la depreciación en contabilidad 2? Sí. No se acuerdan de la clase pasada, se van a acordar de contabilidad 2. Niños, la depreciación es la pérdida De del valor en el valor de un tiempo. activo. Ah, muy bien. El valor en el tiempo. Del valor de un activo en el tiempo. Es decir, supongamos que para mi empresa yo compré una maquinaria, ¿sí? Esa maquinaria con el tiempo va a ir perdiendo valor. Y como ese valor que está perdiendo la máquina, yo lo necesité para producir mi bien y mi servicio, es un costo, ¿sí? Pero es un costo que no es desembolsable. ¿Por qué no es desembolsable? Porque fue una máquina que yo compré hace mucho tiempo, que ya pagué y que la llevé al activo, pero que se va volviendo costo. ¿Listo? Y con el costo de oportunidad sí no me voy a meter porque eso es un tema ya muy financiero que lo vamos a ver más adelante en gestión financiera. ¿Listo, niños? Entonces ya sabemos que pueden haber costos, la cuarta clasificación, desembolsables y no desembolsables. Desembolsables cuando implican una salida real de dinero. Compré materia prima. No importa si la pagué o no, compré materia prima. Si la pago, ya tengo la salida de dinero. Si no la pago, igual sé que la voy a tener que pagar, porque fue crédito. Me va a implicar una salida de dinero. O costo no desembolsable, cuando por el contrario,
ese costo fue algo que yo ya pagué hace mucho tiempo. Por ejemplo, la depreciación. Y esta es la parte que a mí más me interesa que veamos. De acuerdo con su comportamiento. O sea, si el costo es fijo o variable. Es decir, estas dos diapositivas las voy a resumir en una sola. Hablemos de los costos. Los costos yo los puedo diferenciar en dos formas. Y la clasificación más importante. Costo fijo y costo variable. Esa es la clasificación que más me interesa que se aprenda. Que yo puedo tener un costo fijo y puedo tener un costo variable. El costo fijo es aquel que permanece constante durante el periodo de tiempo. El costo fijo a mí no me varía en un periodo de tiempo. No va a cambiar si produzco una unidad, si produzco 100, si produzco 1000, si produzco 1.000.000, si produzco 1.000.000.000. El costo fijo no me varía. ¿Es claro hasta ahí? Ujú. Sí, Hablen profe. ustedes de un costo fijo. Como el ejemplo que acabó de dar usted, los arrendamientos, cuando es por un año, ese es un costo fijo. Niños, no escuché lo que dijeron, lo último. ¿Se escucha lo que yo dije, profe? Sí, Daniel. Entonces, un ejemplo nos lo da Daniel. Daniel nos dice, un costo fijo, el arrendamiento. Yo arrendo mi bodega de producción. Aquí dice, durante el año me vale 12 millones de pesos, o sea, al mes me vale 1.000.000. Si yo no produzco ninguna unidad, ¿cuánto tengo que pagar de arrendamiento? Igual. Lo mismo. 12 millones. Igual debe pagarlo. Igual debo pagar 1.000.000. Si yo produzco 1.000.000.000 de unidades, ¿cuánto tengo que pagar de arrendamiento? Lo mismo. Millón. 1.000.000. O sea, mi costo fijo no varía en función de las unidades que se produzcan. ¿Listo? Señor. A diferencia del costo variable, porque el costo variable sí se modifica, sí cambia, sí varía de acuerdo al volumen de producción. O sea, si yo no produzco nada, yo no tengo que pagar mi costo variable. Si yo produzco 0 unidades, mi costo variable es 0. Si yo produzco 100 unidades, mi costo variable va a aumentar. Si produzco 1.000 unidades, mi costo variable va a aumentar más. ¿Y ese ejemplo cuál sería en una empresa o cuál sería el ejemplo de costo variable? Señora, ¿Cuál sería un ejemplo de costo variable en una aquí me empresa? dice uno, el material directo por unidad. Es decir, hablemos de los uniformes. ¿Cuánto era mi material directo para hacer un uniforme pequeño? Eh, 200.000. No, 200. el unitario. Hablemos del unitario. 20. 20. El total en el periodo fue de 200.000, porque yo produje 10.000 unidades. Si yo no hubiera producido 10.000 unidades, sino 20.000, ya mi costo hubiera sido, La mitad. no, el doble. Ah, sí, perdón, el doble. ¿Sí? O sea, el material directo sí es un costo variable. ¿Y por qué varía? Porque va en función de las cantidades que yo produzca. Mientras más cantidades produzca, más va a ser el costo. Si no produzco cantidades, no tengo costo variable. Ahí nos dice un ejemplo. El costo del material directo de una empresa por unidad es de 1.500. En el mes de marzo se produjeron 15.000 unidades y en el mes de abril se produjeron 12.000. Por lo tanto, el costo total en marzo es de 22.500 y en abril de 18.000. ¿Por qué disminuyó? Porque en abril se produjeron menos unidades de las que se produjeron en marzo. Me está hablando del costo de material directo. Y si yo no hubiera producido ninguna unidad, ¿cuál sería mi costo de material directo? Ninguno. 0. 1, sería 0. ¿Por qué? Porque sencillamente no tuve producción. Listo, niños. Sí. Profe, entonces, por ejemplo, los servicios públicos ahí entrarían en qué?
¿Perdón? Variables. Por ejemplo, los servicios públicos. Variables. Variables. Esa Pero pregunta es es que, muy pero es buena. que yo igual tengo que pagar Eso no sería como un servicios, costo como mixto. pero si me afecta. Por ejemplo, yo estoy produciendo, yo hice camisas. Yo lo que hago es producir camisas y voy a consumir más energía a medida de que vaya fabricando más camisas. Entonces, ¿hay qué, profe? Me encanta esa pregunta. ¿Y si no produzco camisas, qué? Igual yo debo pagar. Va a ser un... Hay que pagar los Yo debo servicios. pagar energía, No. pero más poquito. ¿Qué debo Es que- pagar? El costo está en función de la producción. Entonces, Pero, existen como costos pero más mixtos, poquito. más bien. Pero más poquito. O sea, esa pregunta es clave. Y me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque es un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando, de si mi costo es fijo o variable. Si ustedes cogen la factura de energía de sus hogares, Sí. les va a aparecer algo súper importante que se llama cargo fijo. Fijo. Sí. ¿Lo han visto? Sí. Es decir, Ah, sí, señor. si ustedes no gastan nada de energía, Igual me va a llegar ese mismo cargo. bajan los breakers, Ahora lo mismo. ese costo le va a llegar. O sea, que la factura de la energía se divide en dos. Tiene un Sí. componente de costo fijo y tiene otro un variable componente de costo variable, que depende de mi producción. que va a depender directamente de mi producción, ¿sí? Pero una parte de la energía es costo fijo. Ujú. Porque, claro, no sé quién fue que lo dijo, si Laura o Marta, que dijeron, pero es que si yo no gasto, igual me va a llegar. Si yo no produzco, igual tengo que pagar, pero más poquito, pero tengo que pagar. Si Lo dije tengo yo, que pagar, ahí ya parto de la idea de que tiene una parte fija, ¿sí? Si yo le tengo que pagar a la secretaria de producción, así la empresa no produzca, eso ya es fijo. sí. Tengo que pagar a la secretaria de producción su nómina, que es un costo indirecto de fabricación, que es un costo fijo, ya de por sí se lo tengo que pagar. Eso sí, si ya a nivel de que la producción aumente, yo tengo que contratar otra secretaria, entonces ese costo ya va siendo variable. Y si tengo que contratar otra más, pues sigue siendo variable, porque va en función de la producción. Pero si no hay producción e igual le tengo que pagar, ya es un costo fijo. Y un costo fijo se puede volver variable. ¿Como cuál? Como la energía. Que si no produzco es fijo, pero si empiezo a producir y empiezo a gastar energía, se vuelve variable. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, ¿Claros, profe. ¿Claros hasta ahí? Sí. Háblenme, preguntan. ¿No hay preguntas, niños? No, señor. No, profe. Bueno, niños. Entonces, pues yo les había dicho a ustedes, como nosotros no debíamos ninguna clase, pues finalmente todas las vimos siempre. No quedamos debiendo ninguna clase, ¿cierto, niños? No, profe. Pues en teoría ustedes no deberían ver clase hoy, porque es semana Remington y no tienen que recuperar. Pero la idea de la clase de hoy, y gracias por estar, era que resolviéramos el taller, que pudiéramos aclarar las dudas a las que hubiera lugar y que ustedes también pudieran pues como preguntar la parte que les está haciendo falta y coordinar cómo va a ser el parcial dentro de 8 días. No se estresen que no va a ser difícil. Para el que no estudie, sí va a ser imposible. ¿Listo? No se estresen que no va a ser difícil. Ustedes saben que yo no tiro a preguntarles nada que no hayamos dicho. Pero tampoco se confíen, tampoco se relajen y que no signifique que no vayan a estudiar. ¿Listo, niños? Profe, un favor, ¿puede dar nuevamente las condiciones para lo del parcial? Es que yo no me alcancé a conectar temprano, gracias. ¿Quién habló? Julie. Listo, Julie. Lo primero, con cámara. Los necesito estar viendo. Lo segundo, sin celular. Para garantizar que ya se va a acabar la reunión. Me dice que en 10 minutos se acaba. Pero listo, ya vamos a terminar. Lo segundo, necesito cámara para verlos. Lo segundo, sin celulares. Por lo menos durante
el tiempo que cada uno esté haciendo el parcial y que lo esté viendo, no quiero ver que utilice el celular. Listo. Pues no sé si lo hagamos en el cuaderno o en Excel, pues, o en Word, como les quede más fácil. La verdad no me va a complicar en ese aspecto. En Excel, profe. Profe, pero entonces, pues los que puedan, los que quieran hacerlo en el cuaderno no hay ningún problema. Lo que pasa es que el O problema es que todo. tiene que tomarle fotos y esas fotos subirlas a la plataforma en un mismo archivo, entonces se complica un poquito más, ¿me hago entender? Ajá. Porque el parcial pues debe ir a la plataforma. Y es con apuntes, Sí. ¿cierto, profe? Sí, es con No se apuntes. confíe. No se confíe. Ustedes saben qué significa que yo hago un parcial con apuntes, ¿no? No, y sí, No, no no sé se qué es por confíe. favor. Es que no sé por qué les gustan los apuntes tanto. Se tienen una confianza con los apuntes. Niños, lo otro, por favor, cada uno se va a tomar el tiempo, si siente que va mal y si siente que va perdiendo la materia, se va a tomar el tiempo mañana por la tarde de darme una llamada. Voy a estar atendiendo el celular después de las 4 de la tarde hasta las 6. De 4 a 6 voy a estar con el celular. Si alguien siente que va a perder la materia, por favor me llama. Listo. Y hablamos. Eso no significa que le vaya a regalar nada, pero hablamos. Por lo menos para decirle, usted tiene que sacarse 5 y 5. Y hay personas que ya lo saben, sacaron 1 y 1. Y eso pues porque yo coloco 1, porque me parece pues muy justo a alguien que por lo menos fue y estuvo tratando de presentar el parcial ponerle un 0. Pero hay personas que sacaron 2 1. Y no voy a decir quiénes, cada cual sabe su nota, pero hay personas que sacaron 2 1. Hay personas que obligatoriamente sí o sí, o tienen que sacar 5 en el seguimiento y 5 en el final. Y es la única forma de que pase. Y lo siento en el alma. Pero no fue mi culpa y ustedes lo saben. Entonces, por favor, espero las llamaditas si quieren hablar conmigo, mirar cómo van sus notas o bueno, ver qué se puede hacer, pueden comunicarse conmigo. Asimismo, pues yo creo que también hay que reconocer lo bueno. Marta hizo un parcial excelente, Marta hizo un parcial muy bueno, al igual que Lili, las dos llevan la materia en 5, también hubo parciales pues sobre 4, Jason creo que le fue bien, a Daniel también le fue bien en el parcial práctico, lo hizo muy bien, yo le ayudé con un desparecito que tenía, pero pues simplemente son errorcitos que a todos nos pasan. Entonces, pues felicitaciones también a los que van bien. Listo, niños. Y nada, terminar pues la clase, agradecerles el tiempo, a pesar de que no tenían que recuperar clase, voy a agradecerles el tiempo de estar aquí, que podamos terminar de reforzar y mandarles pues un abrazo grande y que se sigan cuidando mucho en la cuarentena. Bueno, niños. Profe, Bueno, había señor, escrito a muchas Mortegui. gracias. ¿Sí? Sí, ahí está escribiendo. Un saludo para todos. Estamos disfrutando de la sección de aula extendida, que nos quiere mucho a Mortegui. Que los quieren. Venga, yo porque no veo los chats. Abajo en los chats hay 2. Profe, ¿y el libro ya lo realizó? Juana. Apunta. Juana debe ser. Profe, ¿ya lo vio? Sí, y el libro ya lo reviso. Bueno, Juliana, ¿ya lo reviso o ya lo revisó? Hay plazo hasta mañana. Hasta el No. mañana. El viernes No, perdón, es que después, hasta el jueves, antes de empezar la clase hay plazo. Ah, Inicialmente lo había puesto hasta el 28, Ajá. o sea, hasta el sábado. Sábado. Lo voy a dejar hasta el jueves a las 6:29. ¿Cómo estamos? Dentro de 8 días sí nos podemos ver todos a las... Sin problema, profe, dentro de 8 días sí nos podemos ver todos. Sí, profe. Sí, profe, porque no viajamos. Estamos en casa. No, pero hay que preguntar, puede que algunos estén trabajando aún. Exacto. Sí, a algunos sí les toca. Ah, sí, Jefferson Sí. está trabajando. Sí, algunos que sí, entonces toca mirar con ellos bien la hora. También estoy trabajando desde casa, pero coordinemos la hora, llevo el espacio. Ah, bueno, niños, listo.
No, entonces igual nos estamos hablando por el grupo, porque ya se va a cerrar la sesión. Bueno, 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 señor. bueno niños, nos Hasta estamos luego. hablando por el grupo. Un abrazo grande. Se les quiere mucho y se les extraña. Ay, sí. gracias, profe. Igualmente. Tirar dura, profe. Ese saludo me llegó al corazón, profe. Vaya a tirar duro. Que parezca un accidente. No, profe, no nos vaya a tirar. Olvidemos eso, estamos en tiempos difíciles. Nada de eso, solo paz y amor. De paz. Por eso, niños, ahorita es cuando más tiempo tienen ustedes para estudiar. Se cuidan mucho. Bueno, un abrazo grande. Bueno. Bueno, profe, chao, gracias. Chao, niños. Buenas noches.